Atrapado en el mundo de los sueños, por Claudia Duarte Rocha. Capítulo 10. La niña del cabello arcoíris. Habían pasado 2 meses desde el accidente de Elías. Cumplió 5 años en el hospital y les permitieron hacer un pequeño festejo en su cuarto. Estaban aún los globos a medio inflar y sus regalos sin abrir. Mateo había tenido que regresar a trabajar y hacía todo lo posible para que le cambiaran el lugar de trabajo a la ciudad donde vivía su hijo. A pesar de tener contratado un seguro de gastos médicos mayores, había ciertas cosas que no cubría y tenía que seguir trabajando, pues sus ahorros pronto se terminarían en los gastos de hospitalización. No pensó siquiera en cambiarlo de hospital. Le estaban dando los mejores cuidados ahí, así que él solo se enfocó en trabajar mucho más duro para poder pagar y le siguieran brindando las mejores atenciones. Tantas ausencias y falta de atención provocaron que la relación sentimental que tenía terminara. Solo tenía cabeza para su hijo. Lilia tuvo que renunciar a su trabajo. No podían esperarla más y se negaba a alejarse del lado de su hijo. Había ocasiones en las que pensaba que iba a despertar, pues sus párpados seguían moviéndose como en los primeros días, pero volvía a quedarse tranquilo. Ya habían quitado las vendas de su cabeza, se había recuperado bien la herida, solo tenía cicatrices y una férula en un brazo para que terminara de sanar correctamente. Se veía más pequeño que cuando había ingresado. Lilia había perdido varios kilos también, pero ya accedía a que alguien más se quedara con el niño mientras ella iba a comer o a su casa a cambiarse y a bañarse. Todas las semanas iban sus amigos de clase a preguntar cómo seguía. Su maestra también ayudaba a cuidarlo unas horas los fines de semana. Se sentiría con mucha vergüenza de que lo vean sin levantarse y sin peinar, les decía Lilia a las visitas. Un día lo vio mover la nariz, como si se le hubiera parado una mosca e intentara que se fuera. Se acercó para ver si algo le molestaba, pero no tenía nada en la pequeña bolita por la que respiraba. La movió unas cuantas veces más y se quedó nuevamente quieto. Esta vez decidió no decirle nada a nadie. Ella estaba segura que su hijo seguía ahí, en coma, pero sin que ninguna máquina lo ayudara siquiera a respirar, y según los médicos, por el daño que tenía en la cabeza, era un milagro que no hubiera muerto. Elías seguía luchando, y ella no sabía cómo ayudarle a despertar, así que le seguía contando historias, esperando que de alguna forma la escuchara, siguiera su voz y volviera con todos los que lo querían. Era de noche. Le habían prestado una camita plegable, pues era donde había aceptado dormir. Aún hacía frío, pero no se sentía dentro del hospital. Le había llevado su cobertor favorito para que sintiera algo de casa. Elías llegó a un borde donde el sueño se dividía de un color negro y seco a uno con pasto verde, tan brillante como si le estuviera dando el sol del mediodía. Respiró profundo y dio un paso al frente. Apenas al tocar la orilla, sintió como si muchas agujas se le clavaran en el pie y fue arrojado hacia atrás con tanta fuerza que lo hizo volar y caer de espaldas. Al levantar la cabeza, en el lugar donde antes había estado parado, se veía una débil neblina que se desvanecía. —¡Guau! —dijo emocionado—, tiene un campo de fuerza. Se levantó y comenzó a caminar por el marcado linde del lugar. Según todas las caricaturas que había visto, aquella fortaleza debía tener un punto débil. Iba a intentar cruzar por un pequeño camino cuando detrás de él escuchó el relinchar de un caballo. Alcanzó a hacerse a un lado justo antes de que lo alcanzara un jinete que parecía disfrutar de su agradable cabalgata. En cuanto tocó el otro terreno, vio cómo se desintegró en pedacitos de papel. «De la que me salvé», pensó. ¿Y si terminaba él desintegrado como ese caballo? Le había dolido mucho cuando intentó entrar. Miró su pie. Su zapato se veía muy desgastado en el lugar donde había sentido las agujas, y su pantalón estaba decolorado. Siguió caminando alrededor del terreno, y arrojaba pequeñas cosas para probar antes de arriesgarse a terminar hecho un puño de papel picado. En todos los lugares pasaba lo mismo. No había ningún punto débil, o tal vez estaría por arriba.
como había visto en una de las caricaturas. Miró el cielo, e incluso las nubes le daban la vuelta a ese espacio en el cielo. Entonces se dio cuenta que a ese terreno no lo cubría un domo. Era como si tuviera un enorme vaso desde el cielo cubriéndolo. Se sentó en un suelo arenoso del sueño vecino, donde había terminado dándose por vencido, y todo lo que se le ocurrió hacer fue gritar llamando a quien viviera ahí dentro. —¡Hey! ¿Alguien vive aquí? Sentía que sus palabras apenas si se escuchaban, así que pensó en convencerse de que su voz sería tan potente como un trueno para que el dueño de ese lugar lo escuchara. Respiró hondo, cerró los ojos y se concentró en tener la voz como de un genio en Aladino, para que sonara muy fuerte, y gritó con todas sus fuerzas: —¿Quién vive aquí? El cielo retumbó tanto que hasta él se espantó, y vio cómo algunas hojas de los árboles dentro de esa fortaleza caían. Si había hecho que algo pasara dentro del jardín, seguro que lo habían escuchado. Pero no se veía que nadie saliera de la casa, así que cerró los ojos para repetir el proceso. Se imaginó convertido en un enorme genio que tenía una potente voz. Cuando tenía ya suficiente aire en los pulmones, le dio la espalda al campo de fuerza. Estaba a punto de gritar una vez más. Abrió los ojos y vio una cara pegada a la suya. Le dio tal susto que chocó contra el campo de fuerza, sintió un gran ardor en la espalda y luego fue lanzado varios metros sobre la tierra en la que se encontraba. —No tienes por qué gritar. Te escuché la primera vez. Era una niña que lo miraba con tal intensidad y molestia que Elías retrocedió arrastrándose en el suelo. No era la mujer que había visto antes, pero decidió hablar y sin más le empezaron a salir preguntas. ¿Cómo haces para tener un campo de fuerza? ¿Por qué destruye los sueños de los demás? ¿Cómo te llamas? ¿Por qué no cambia tu sueño? ¿Cómo? ¡Suficiente! Lo detuvo ella, extendiendo la mano derecha y mirándole aún con enfado. Me molesta tener que salir de mi casa. ¿Qué quieres? Elías cerró la boca atrapando los labios entre los dientes. Se puso de pie, respiró profundo y con humildad le pidió: ¿Puedes decirme si conoces alguna forma de salir de aquí, por favor? Se inclinó como había visto que hacían los japoneses cuando pedían algo. La niña lo miró desconcertada. ¿Salir? Pues solo despierta y ya. ¿O no sabes cómo despertar de tu propio sueño? Respondió mientras caminaba de regreso al suyo. —Es que no estoy dormido —contestó Elías mientras se ponía recto nuevamente. La niña ya estaba sobre su pasto cuando se detuvo al escuchar la inesperada respuesta. Se dio la vuelta tan rápido sobre sus pies que Elías se sorprendió de tal velocidad. Ella lo miró con los ojos muy abiertos. —Acércate. Elías obedeció, asegurándose de no tocar el límite. Ella era mucho más alta, debía tener unos 9 años o más. Lo miró a los pies. ¿Puedes ver mi casa y dónde empieza mi jardín? Sí, la vi desde allá arriba. Señaló hacia la cima del barranco. Ella volteó a ver el sitio que le indicaba. Sacó un brazo, tomó a Elías de la chamarra y lo jaló hacia ella. —No, no, me voy a deshacer —gritó tratando de resistirse. Fue inútil. Ella era muy fuerte y lo metió con todo en la tierra que arrastraron sus zapatos al intentar frenarse. Solo pudo cerrar los ojos. La niña los soltó y Elías los abrió nuevamente. Estaba dentro del jardín. Se miró toda la ropa, se tocó todo el cuerpo para comprobar que no le faltara nada, o que no se estuviera haciendo pedazos de papel. —¿Qué año es allá afuera? —¿Hace cuánto que estás aquí? —preguntó ella con una voz emocionada. Su rostro había cambiado, tenía una amplia sonrisa y los ojos se le empezaron a poner vidriosos. Quería llorar. Hasta ese momento Elías la miró bien. Bajo la luz de su sueño, ella se veía diferente comparada con el seco ambiente de afuera. Su piel era de un color moreno tan bello como jamás había visto, su nariz pequeña y respingada. La boca era un pequeño círculo que apenas tenía labios, y aún así se veían carnosos, y no era tan delgada como las niñas de su edad que conocía,
Pero lo que más le sorprendió fue que su cabello no era ni negro, ni café, ni rubio. Tenía tantos colores que no podía verlos todos, y se le veían tan bien. Era ondulado y tan largo que casi tocaba el suelo. Se quedó boquiabierto. —Contesta, ¿qué año es? —lo urgió con desesperación. 2015 —contestó Elías rápidamente. No supo si había hecho bien en decirle. El rostro de la niña cambió mostrando espanto. Alzó sus manos y comenzó a contar los dedos. Luego empezó a llorar. Se dio la vuelta y caminó hacia su casa. Elías permaneció callado. No sabía si contestó como debía. La había hecho llorar y ahora se sentía muy mal. Ella se detuvo, respiró profundo y giró indicándole con la mano a su pequeño invitado que la siguiera a su casa. —Te invito un pedazo de pastel y leche. ¿Quieres? Sonrió levemente. Su cabello se había vuelto negro, corto y muy rizado. Conforme fueron caminando a la casa, comenzó a llenarse de colores y a crecer otra vez. —¿Cómo haces eso con tu pelo? Llegaron a la puerta de la casa. Ella lo miró y sonrió. —Cambia como yo quiero porque así me gusta tenerlo. Se puso de frente a él. —Por cierto, soy una maleducada. Me llamo Teresita. ¿Y tú? Le extendió la mano. —Me llamo Elías. Se la estrechó con fuerza. —Gusto en conocerte, Elías. Esta es mi casa. Yo la hice, y me gustaría que me contaras cómo es el mundo allá afuera. —¿Tú tampoco estás dormida? Fue lo único que se le ocurrió preguntar al llenársele la cabeza con el miedo de que ella también estuviera atrapada. —Yo sí estoy dormida, pero, aunque quiera, no puedo salir. Así que me hice este lugar para vivir, y protejo mi casa de los sueños horribles y raros que tiene la otra gente. Abrió la puerta, dejando ver una decoración como del cuarto de una niña. —¿Por qué no puedes salir? —preguntó Elías mientras giraba sobre sí mismo, viendo con curiosidad todo a su alrededor. Era mucho más grande de lo que parecía por fuera. —Porque mi cuerpo no sirve. Teresita se sentó en una mesa pequeña y lo invitó a hacer lo mismo. —¿Cómo que no sirve? Elías la miró con una gran preocupación. ¿Y si eso le pasaba también a su cuerpo? —Elías, puedo despertar, pero no puedo moverme. Y eso solo significa que mi cuerpo no sirve. Está vivo, pero no funciona. Elías la miró decepcionado. Ella no podría ayudarle. Solo se le ocurrió una pregunta más. —¿Cuánto tiempo llevas intentándolo? Teresita sonrió y le extendió un vaso con leche que el niño tomó con las dos manos. —Si es el año que dices, llevo aquí 28 años, y ya no intento moverme hace mucho. Dio un sorbo a su leche. Se le notaba nuevamente tristeza en su voz. Elías sintió cómo su cuerpo se ponía frío. Tal vez así se sentía cuando el alma se te caía a los pies, como decía la abuela Tachita. No era la respuesta que estaba buscando. No podía quedarse atrapado ahí como Teresita. ¿Qué iba a hacer ahora?